cuando nos damos cuenta de que no sabemos nada. Y de que tampoco tenemos posibilidad alguna de entregarnos porque no disponemos de ese poder. Cuando nos damos cuenta así de que no sabemos nada, para eso hay que haberse interiorizado. Y tener una necesidad real real de verse. Entonces todo el conocimiento adquirido falla. Porque nada se parece a lo que hemos aprendido. Nada de nuestra verdadera naturaleza se parece a lo que hemos aprendido. Ni siquiera nada se parece de la verdadera investigación de nosotros mismos, indagación. No se parece en nada a lo que hemos leído. Entonces llegamos a entender que no sabemos nada. Claro, el conocimiento mental era un apoyo. Era una especie de muletas sobre las que nos apoyábamos. Sabíamos de todo excepto de nosotros mismos. Incluso cuando creíamos saber de nosotros mismos, era un nosotros mismos exterior, una imagen. Entonces se dice uno, porque claro, hay que partir de la base de que el sentimiento de separación de nuestra fuente es algo atroz. Apenas encontramos descanso más que en el sueño profundo.
pensamiento ha perdido su poder o no está. Pero en la vigilia y en el sueño con sueños, donde nos vemos a nosotros mismos como yo y a los demás como otros, pues la condición es sentirnos separados. Estamos como cortados. Y eso es algo atroz. Por ello, tratamos por todos los medios. Había una imagen que lo reflejaba bien. Uno es como un mono loco, borracho, encerrado en una jaula. Pero la verdad es que se queda... La cosa no está, es que esté encerrado en una jaula, sino que hay un no descanso interno que hace que continuamente estemos buscando el modo de ser aliviados. Todo en la vigilia son sustitutos de la felicidad real que buscamos, o el descanso o la paz real que buscamos. Todos son sustitutos. La mente está continuamente sugiriendo actos o pensamientos. Si nosotros nos sentamos y profundizamos, nos daremos cuenta de que todos son compensatorios, que todo tiende a darnos una felicidad que es siempre pseudo, que no es verdadera, porque siempre tiene que ser constantemente renovada. Y es a eso a lo que llamo atroz. Es un estado atroz porque no encuentra su término. Aparentemente somos felices en algunos momentos, o estamos en paz, pero son breves, excepto el sueño profundo. La separación es atroz, es la cosa. Entonces, cuando esto se ahonda, cuando uno ya no lo tapa, cuando ello emerge con fuerza y las satisfacciones compensatorias no son suficientes, entonces uno se da cuenta de que no sabe nada. Entonces uno puede volverse en plegaria a Dios, como se decía aquí en una charla, acéptame. Como dice el Sri Bhagavan Ramana, la autoentrega. La palabra entrega no es lo más adecuada, es mejor autodación, darse. Pero es que uno va a ver que va a dar y uno se da cuenta de que es absolutamente incapaz de dar, impotente de dar. Porque lo que uno había dado hasta ahora, siempre en el mundo de los otros y siempre en el mundo de la separación, pues es dar cariño, comprensión, lo que quiera que sea, pero siempre si nos damos cuenta es en el mundo de la dualidad. No damos verdaderamente, porque cuando hacemos cualquier acto que
a nosotros nos parece que que tiene una intención recta, si pasa en la dualidad donde nosotros somos uno y los demás otros, si hacemos esa donación de algo, no es verdadera, porque a quien estamos dando realmente es a nosotros mismos la satisfacción compensatoria de estar dando. Entonces eso no nos saca de la atrocidad de la separación. Entonces dice, bueno, va uno a darse a Dios, de acuerdo. Pero mucho más que pensar en Dios como un concepto, uno tiene que verlo con lo que cuenta, que es esa intención de darse. Y entonces uno descubre que es absolutamente incapaz, que no dispone de ese poder y que no tiene nada que dar. No tiene nada que dar, no para quedarse en paz. Dice, no, yo no tengo nada que dar, si nada es mío. No, es un poco más profundo. Un poco más profundo, dice, porque tiene una intención recta de entregarse para disolverse, para que la separación cese. Pero uno se da cuenta que no está en su poder. Entonces, ¿qué hay en nuestro poder? Solo hay una cosa, y es la indicación que da el Sri Bhagavan cuando dice: vuelva su atención hacia su propio ser autoconsciente. Claro, nosotros oímos volver la atención. En un principio, aunque tratamos por todos los medios de volverla, seguimos atendiendo a un objeto. Un objeto es siempre externo, porque la atención, para ser real, el hecho de que se vuelva sobre sí misma, sobre la consciencia, tiene que volverse sobre sí misma, mejor dicho. Entonces, la atención no es un objeto y la consciencia no es un objeto. Cierto, el único lugar donde la mente reposa, excepto en el sueño profundo, es volviéndose sobre sí misma, dejando de prestar atención a objetos, sean de pensamiento o de la naturaleza que sea, y prestándose atención a sí misma. Eso sí está en nuestro poder. Ahí no hay que saber nada. Todo conocimiento que hayamos adquirido ahí se olvida. Tampoco tenemos que pensar en darnos como un objeto nosotros. ¿Qué podemos dar si nosotros, si realmente profundizamos, vamos a llegar a la conclusión de que no existimos, de que lo que creíamos ser es solo una ficción?
primero tenemos que darnos cuenta de que efectivamente no hay en nuestro poder absolutamente nada. Solo así cuando uno ve con toda claridad cuán atroz es la separación. Atroz. No dolorosa, no aflictiva, no, atroz. Solo en ese momento puede descubrir que no ha habido nunca ninguna. Podemos descubrir. Es doloroso, eso sí, aflictivo, entender que uno no sabe nada, pero no como algo que uno dice a los demás con la secreta esperanza de que le digan a uno, no, si tú sí que sabes. Todo eso se lo dice uno a sí mismo solo, porque lo ve. ¿Qué entendemos por saber? Todo es relativo a la persona que creemos ser. Viene a engrosar ese pensamiento, nuestros conocimientos. Al decir saber verdadero es paz. Paz. Cese de la separación. Vamos a decirlo así, reencuentro con él, con la fuente, con el hogar natal, con uno mismo. No con la ficción que pensamos, sino con lo que realmente somos. Entonces, para que eso pueda darse, primero uno tiene que desnudarse. ¿Verdad? Entender todos los apoyos que uno está dando al engaño, a su propio engaño sobre sí mismo. Y entre esos apoyos está todo lo que nosotros sabemos, hemos aprendido. Entre esos apoyos están lo que nosotros decimos amar, o lo que nos aman. Todo eso no es que tenga que ser desalojado uno por uno, sino que realmente cuando uno va a la profundidad y ve que su estado es un estado de separación, de corte de su fuente, que tiene miedo de morir, pues entonces
se siente así, separado. Una de las cosas que integran la atrocidad de sentirse separado precisamente es el miedo de morir. ¿Por qué? Porque uno piensa que uno es esto, que uno es el personaje que con tanto trabajo sostiene. Si nos damos cuenta con claridad, veremos que a lo largo del día nosotros estamos en una situación esforzada, trabajando por sostenernos en todos los sentidos. Y dentro de nuestro corazón está el anhelo de paz, el anhelo de dicha, de felicidad real. El amor de nuestro propio ser natural. Ese es un solvente, en el sentido de disolver, que va manando poco a poco, o mucho a mucho, desde nuestro propio interior. Por eso nada se tiene en la vigilia, nada se tiene. Las gentes dicen nada dura, vamos a decir nada se tiene, nada se sostiene. Aquello en lo que pretendemos apoyarnos se desmorona. Porque lo que queremos sostener es una ficción. Y el hecho de que se desmorone viene de nuestro propio interior. Realmente es cierto, como dice Sri Bhagavan Ramana, mientras conocemos otras cosas, no podemos conocernos. Y mucho menos conocernos como otra cosa. Mientras nos apoyamos en todo conocimiento externo, no podemos volver la atención hacia nosotros mismos. Aunque la separación se siente, es una ficción. Nosotros mismos la creamos.
pero desde luego no el verdadero conocimiento de nosotros mismos no puede ser una afirmación mental. No puede ser un pensamiento más, porque eso no nos traerá paz, no nos restaurará a nuestro estado original. Son la disolución del personaje falso, del falso yo. Y eso solo es posible prestando atención, volviendo la atención sobre sí misma. Si nos damos cuenta, es nuestra atención la que lee el pensamiento, la que descubre los objetos. La atención misma no es un pensamiento, una luz. Si la volvemos sobre sí misma, es luz sobre luz. Y entonces ahí la mente no tiene posibilidad de pensar. Y si la mente no piensa, no hay objetos, ni mundo, ni el objeto yo. Que es una de sus creaciones. La mente es muy rápida y va formando todo al paso. Nosotros creemos que las cosas están donde están porque están ahí desde tenemos esa creencia porque no somos más rápidos que la mente. Pero la mente va formando todo al paso. No hay nada, absolutamente nada delante de ella. Es todo una pura imaginación suya. Comenzábamos nuestra comprensión es que no sabemos nada y que no tenemos capacidad ni poder para entregarnos. Porque no disponemos. ¿Cómo vamos a entregar de lo que no disponemos? En el pensamiento, como se suele decir en el lenguaje normal, en el pensamiento se hacen muchas cosas, pero los hechos son otros. Hay dos cosas claras. Cuando
el amor que viene de nuestra propia naturaleza hacia ella, esa sed de paz, esa sed de paz. Es fuerte, entonces se ve cuán atroz es verse separado. Bueno, hasta entonces uno no lo ve, no puede entender qué es eso de sentirse separado, la separación, aquello que cantaba el poeta Rumi en el Masnavi, el comienzo, el canto del junquillo separado de su lecho. Así empezaba su libro. La penuria de la separación. Y todo se lo debemos a la mente, al pensamiento. Una vez que se ha comenzado esta gesta, es una gesta, como decía el profeta del Islam cuando volvían de una guerra, una batalla. Dice: ahora venimos de la guerra santa menor a la guerra santa mayor. Y los musulmanes nos han enterado de que con eso puso fin a las guerras menores y que solo la guerra santa mayor era admisible entonces. ¿Cuál es la guerra santa mayor? La misma que me comentaba alguien hace pocos días, dice Sri Ramana, Sri Bhagavan, dice: las penurias del aspirante, las penurias del aspirante que va descubriendo todo esto, es lo que los Vedas describen como la guerra de los devas y los asuras, la guerra de los ángeles y los demonios. Entonces, cuando se ha emprendido esta guerra, no hay marcha atrás, porque tampoco está en nuestra voluntad. Ciertamente, cuando él dice penurias, quiere decir efectivamente eso. Mientras estamos atrapados en el dominio de la mente, es un tirano de tal magnitud que la separación no puede no sentirse. Y eso es la cosa más atroz, cuando se siente. El cristianismo también lo dice, que la pena máxima es no ver a Dios. Bueno, no ver a Dios, uno puede pensar lo que quiera, el pensamiento puede imaginar lo que quiera. No ver a Dios es estar separado de la propia naturaleza real de uno, de su propio, de sí propio, o sentirse separado. Y ese es el poder engañoso de la mente, hacernos creer que en efecto eso es así. Y
Y entonces el Sri Bhagavan dice, la única autoentrega es volver la atención sobre sí misma. Fascinados por los objetos, nosotros tenemos dificultad en volver la atención. Pero bueno, no hay que quejarse en exceso, sino simplemente ponerlo en práctica. Había pensado, incluso antes de hablar, como el camino se demuestra andando, pues vamos a dedicarnos a volver la atención sobre nosotros mismos el tiempo que estemos aquí. Pero bueno, es antes de charla. Muy bien. ¿Qué dice Francisco? No dice nada. ¿Qué tal la idea de dedicarnos a cerrar los ojos y a prestar atención? Aquí, todos juntos. Sí, porque yo no sé si siempre tendré algo que decir. Hasta ahora sí, pero prefiero cerrar los ojos también. Cerrar los ojos. Prefiero cerrar los ojos. ¿Qué dices, Isma? ¿Qué dices? Atroz. La separación es atroz. Nosotros siempre estamos buscando compensaciones. Que si esposa, que si hijos, que si cine, que si baile, que si... Siempre compensaciones. Compensaciones y escaqueos. No, son compensaciones. ¿Escaqueos de qué? Escaqueos, evitar esto, evitar lo otro. Sí, también. Huir de aquí, de allí. Sí. Procurando que no. No, en realidad lo que es, no tratamos de escaquearnos, porque el sentido de separación, su sentirle doloroso está dentro. Entonces, donde vayas, lo llevas. Entonces, no hay posibilidad de escaqueo. Es que tratas de compensar. Es decir, lo mismo que te duermes por la noche y desaparece, pues por el día también. De alguna manera desaparece cuando te absorbes en actividades, en lo que quiera que sea. Que es siempre algunas rayas. A la actividad es algunas rayas. Entonces eso es lo que yo llamo las compensaciones. Nosotros no hemos tenido el hábito, no hemos sabido hasta ahora volver la atención sobre uno mismo. Eso, hasta que no me lo han indicado muy recientemente, no he tratado de hacerlo. Llevo más de un año y no puedo decir que desde el primer momento que me senté, eso muchísimo menos, y durante meses pensaba que era, yo qué sé, pensar en volver la atención. ¿Comprendes? Entonces, pensar. Entonces cuando vuelves dice, ya por fin la he vuelto.
Pero no lo has vuelto, sigues viendo un objeto externo. Mi naturaleza real, ya la estoy viendo, un objeto externo, no has vuelto la atención sobre sí misma. Entonces, no es... Yo hablo de mí mismo, llevo ya un año prácticamente. Entonces, ¿a qué se debe? Pues que no es algo que yo hubiera practicado. Ni sabía qué era, ni nada, ni se me había indicado. Yo pensé que meditar era, pues, contemplar. El libro de las contemplaciones, eso que se ha escrito, son contemplaciones. Todo eso es correcto. Ahí habrá muchas enseñanzas correctas, sin duda. Porque se han visto, es decir, son congruentes, no... Pero si os dais cuenta, yo está siempre presente. Es decir, el contemplador. Y la cosa es un objeto externo. Claro. Eso es una compensación, como otras muchas. Es decir, unos lo compensan bailando y a otros lo compensaban escribiendo o contemplando. Bueno, eso se llama dhyana en la India, y aquí en Occidente se llama contemplatio, contemplación de las verdades comprendidas. Pero eso no es el fin. El fin es la paz, y la paz no está. La paz no es algo, al menos está bien comprendido actualmente, no es algo que ahora tienes y dentro de un rato desaparece. Si ese es el caso, entonces no es verdadero. Y además, no es que la tengas, es que lo eres. Es decir, os lo decía el otro día Ismael, digo, mira, una intuición ha venido. Esto es como la salud. La salud es autoconsciente. Es y es autoconsciente. ¿Qué significa? La salud es y es autoconsciente. Se sabe a sí misma ser, porque si no se supiera a sí misma ser, no detectaría el dolor. ¿Quién detecta el dolor y el trastorno? La salud. Pero la salud no se pierde. Dice, no, ha perdido la salud. No, la salud no se pierde. Lo que aparece es el trastorno. O sea, la verdad no se pierde. ¿Qué es lo que ocurre? Que aparece la mente. Porque la realidad es autoconsciente. En ese sentido, en el que la salud es muy sutil. Porque apenas si nos damos cuenta de que la salud es casi un concepto. No, la salud es más real que la enfermedad, porque si la salud no está, la enfermedad no puede aparecer, el trastorno no puede aparecer. ¿A quién trastorna el trastorno? Tampoco trastorna la salud, se trastorna a sí mismo. La salud no es trastornada. La salud está siempre ahí. Si hay un dolor de cabeza, tú tomas una aspirina y no tienes que ir a buscar la salud a ninguna parte. El dolor cesa y el bienestar vuelve. El bienestar, ¿qué es? La salud. La salud nadie la notamos. No es algo que estemos notando continuamente. Se hace notar. Que estemos diciendo, no, yo es que tengo una salud, yo es que soy salud, yo es que... Eso no lo dice nadie. ¿Por qué? Porque la salud es lo más natural. Es más natural que el trastorno. Y no se autoafirma. Pues eso digo, que la paz no se autoafirma. No dice yo, aunque es autoconsciente, no dice yo. En mi comprensión, aunque esto sea teórico, pues yo lo veo con claridad. Y es lo que ¿qué más decir? ¿Se entiende? Lo que te quería decir con la salud, a lo mejor no te lo expliqué bien. La salud es un nombre de la realidad. Cristo es la salud. Cristo es la naturaleza real.